un pequeño sermón acerca del fruto del Espíritu, que es el gozo, que de hecho no es tan pequeño. Estaba viendo que no es tan pequeño. De acuerdo con la carta de Pablo, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales establecen que el cristiano tiene dos campos en los cuales sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos, pero el campo del espíritu produce cristianos maduros que abundan y florecen. Eso está en Gálatas capítulo 6. Especialmente quiero leer el versículo 22. Dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta es la segunda ocasión que consideramos este pasaje, enfocándonos ahora en el fruto del gozo. Y las preguntas entonces a responder en este sermón es: ¿cómo nosotros podemos cultivar el gozo en nuestra vida? Recordemos que este sermón iba a ser muy práctico. ¿Cómo cultivar el gozo en nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan fruto necesario? A continuación, déjenme darle 5 consejos de cualquier agricultor espiritual para cultivar el gozo. El primero es: conoce el verdadero gozo. Cuando hablamos del verdadero gozo, tenemos algunas dificultades para identificarlo, tanto en términos conceptuales como en términos prácticos. Unos dicen que alegría, yo no tengo alegría porque alegría es del mundo, yo tengo gozo. O dicen felicidad es del mundo y regocijo es de la Biblia. Pero en términos semánticos, es decir, en términos de las palabras, todos son sinónimos. Felicidad, gozo, regocijo, alegría, bienaventuranza, todo eso es un sinónimo. Simplemente usamos la palabra gozo porque así la utiliza Reina Valera. Simplemente por eso. Así que el asunto no consiste en definir el gozo en términos de la palabra, sino en términos conceptuales. En qué es el verdadero gozo y qué es un gozo falso. Qué es la verdadera alegría y cuál es una alegría mundana. Cuál es la verdadera felicidad, la que provoca a Dios, y una felicidad que provoca el mundo. Una alegría genuina que nace del espíritu y una alegría falsa. Es decir, que vamos a hablar de lo que significa ser verdaderamente bienaventurado. El gozo verdadero, entonces, es un estado de plenitud. Es un estado de completa satisfacción. Eso es el gozo verdadero. Entonces, en ese sentido, el gozo verdadero solamente puede provenir de Dios. ¿Qué dice el Salmo 16, hermanos? Versículo 11. El salmista dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Completo gozo, sin faltas, sin carencias. Y dice el salmista: delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tiene Dios a la par? Delicias. Ahí quiero estar. Eso tiene sentido porque nuestro Dios es gozoso. Nuestro Dios siempre está feliz. Primera de Timoteo 6:15 dice que nuestro Dios es el bienaventurado y soberano Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Señor es siempre pleno, siempre está satisfecho. Nuestro Dios nunca tiene un mal día, no se despierta nunca de malas. El Señor no determina su deleite según las cosas, según sus circunstancias. El Señor determina su deleite según Él mismo. ¿Qué dice el Dios el Padre de Dios el Hijo? Dios el Padre ha dicho de su Hijo que Él es su deleite, que se complace en Él. ¿Y el Hijo se complace en quién? En el Padre. De la misma forma podemos entender la relación entonces hacia el Espíritu Santo en toda la Trinidad. Dios se deleita en sí mismo y encuentra gozo en la relación que tiene entre las personas de la Trinidad. Yo no sé si se habían puesto a pensar en Dios en esos términos. Dios siempre está feliz. Dios siempre es bienaventurado. Y es porque su fuente de gozo es Él mismo. ¿Cuándo se va a decepcionar Dios a sí mismo? Nunca. Esa debería ser entonces nuestra máxima aspiración en la tierra. El Catecismo Mayor y Menor de Westminster dice en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde:
El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si ese es nuestro propósito, hermanos, si Dios nos ha creado para eso, la pregunta se las hago a ustedes. ¿Por qué viven tan insatisfactoriamente? ¿Por qué son insatisfechos? ¿Por qué somos infelices? No sé si se habían puesto también a pensar en eso. ¿Por qué vivimos insatisfechos? ¿Por qué somos infelices? Para empezar, no fuimos creados para eso. Agustín en sus confesiones 1:1:1 dice: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fin de la cita. ¿Qué nos ha hecho entonces caer en esa ausencia de gozo? El pecado, claro está. Si bien el pecado tiene una implicación judicial al declararnos injustos delante de Dios y de estar condenados al fuego eterno, ese es el pecado, ¿no? Nos condena a la muerte. También el pecado tiene una implicación personal, interior, de traernos miseria. Nacemos miserables y vivimos miserables hasta encontrar al Señor. Un alma sedienta y un espíritu abatido. Esto es algo que el rey David conoció de primera mano cuando se entregó a sus pasiones, al tomar para sí y dormir con Betsabé y matar a Urías, esposo de Betsabé. David se dio cuenta de las consecuencias de su pecado en el lodo de su miseria. Acompáñenme al Salmo 51. Salmo 51:7. En la miseria de su pecado, David dice: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Consideremos la situación miserable en la que se encontraba el rey David. Su pecado había robado su gozo y el Espíritu de Dios ya no se sentía cercano. Pero Dios siempre estuvo ahí. Simplemente el pecado lo que hace es alejarnos espiritualmente de Él. Y digo que era cercano porque en los tiempos antiguos Dios solamente se acercaba en espíritu para dar gozo. Pero en nuestro tiempo, en el nuevo pacto, Dios mandó a su Hijo para dar gozo. ¿Qué dice Lucas 2:10-11? El ángel se les acerca y dice: no teman, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles recibieron el mensaje y recibieron también el gozo como nosotros, pero también lo recibimos todos en las eras, en las épocas, porque nosotros, tanto como ellos, nos gozamos en el Hijo que vino al mundo y que vino también a nuestros corazones que eran miserables. Nuestro Señor Jesucristo lo confirma en Lucas capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Yo no estoy seguro que todos tengamos ese mismo gozo. ¿O qué pensamos cuando un pecador se arrepiente? Los ángeles tienen gozo. Nosotros deberíamos también gozarnos cuando un pecador vuelve a la plenitud de Dios.
Filipenses 4:1 dice: así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y hoy el gozo pleno no es algo intermitente, no es algo que se va y viene, es algo sellado en nosotros, tan cierto como el Espíritu Santo habita en nosotros y nunca nos abandonará. Eso no significa que aunque nosotros tengamos siempre el espíritu de gozo, eso no significa que no podamos apagar el gozo. Eso me lleva al segundo consejo para cultivar el gozo. El segundo consejo es: ten cuidado con la amargura y la apatía. La amargura tiene la peculiaridad de meterse en la vida del creyente e ir germinando y germinando y germinando hasta florecer. Y cuando uno ve, tiene grandes raíces, uno se amarga. La amargura podría decirse que es contrario al gozo, que dice Proverbio 17:10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. En esta interesante figura, el rey Salomón contrasta el don de la alegría. Lo que quiere decir el texto es que la amargura es algo tan interno que nadie puede llevar alegría, al menos en términos humanos. Esto lo podemos ver en Ana, aquella mujer que no podía tener hijos. ¿Por qué? Lloraba amargamente. Dice 1 Samuel 1:10. Y lloraba amargamente hasta que Dios atendió su oración y le dio a Samuel. ¿O qué decir de Job, que tanto hemos estudiado? ¿Qué pasó con Job? Job se le conoce por ser alguien que recibió muchas pruebas delante de Dios y lo perdió todo. Y Job no maldijo a Dios. Gracias. Pero lo que sucedió con Job fue algo terrible también. La historia de Job que nosotros conocemos tiene 2 capítulos, pero el libro tiene 40 capítulos más. Y lo que pasa en los siguientes capítulos del capítulo 2, después del capítulo 2, es que Job terminó por amargarse, se desmoronó. Dice Job 7:7, él habla y dice: por tanto, no me callaré, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Job 7:7. Por tanto, nosotros deberíamos tener también cuidado con un corazón amargado, porque un corazón amargado es un corazón insatisfecho, un corazón que se queja. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que deberíamos realizar una cardiografía espiritual para ver qué cosas son las que nos quitan el gozo. El pecado, claro, pero caractericemos el pecado. Esaú gritó amargamente después de que él vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esa es la amargura de la cual nosotros también debemos cuidarnos. ¿Qué pasó acá? Una amargura que viene de la envidia. El hecho de que otros puedan ser algo mejores que nosotros o puedan obtener algo que nosotros, también puede amargarnos. De acuerdo con la palabra, somos susceptibles a la comparación. Lo que puede tener otro, lo que puede alcanzar otro, y entonces él lo puede alcanzar y yo no, eso me amarga. El mismo profeta Jonás se amargó
cuando Dios perdonó a Nínive. El profeta quería que juzgara a Nínive, pero Dios le dio perdón. Y lo peor de todo, bueno, lo peor para Jonás, fue que Jonás mismo sirvió como un instrumento para que Nínive fuera salvo. Dios utilizó al profeta para que llevara gracia a esa ciudad. Así que la pregunta es, ¿quita de nosotros el gozo el hecho de que Dios bendiga a otros que creemos que no merecen la bendición de Dios? ¿Creemos que otros son menos merecedores del amor que nosotros hemos recibido? Esto ciertamente quita nuestro gozo. Pero Dios se reserva el hecho de dar gracia a quien le plazca. Lamentablemente para nosotros, el carro de el vehículo de nuestro prójimo siempre es más elegante que el nuestro. La casa de nuestro vecino siempre es mejor. Los problemas de otros casi siempre son más pequeños que los míos. Compararnos nos amarga y la envidia seca nuestros huesos, según nos dice la palabra. En tercer lugar, tercer consejo, ten cuidado con el desánimo y la tristeza. El desánimo también podríamos decirse que es contrario al gozo. Proverbio 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Un corazón desanimado es un corazón triste. Un corazón que ha perdido la motivación, que ha perdido sus fuerzas. Entonces, es bastante fácil. La pregunta para nosotros es, ¿qué nos desanima? Hagamos un autoexamen sobre lo que quita nuestro ánimo. Conozco una persona que su mayor desánimo viene de la desaprobación de la gente. Constantemente está en busca de la aprobación de otras personas y si no obtiene su aprobación se desanima. Tengamos cuidado con el desánimo porque roba nuestro gozo. Otros encuentran su desánimo al ver el éxito terrenal de otras personas. Muchos creen que están fallando en su propia vida. Como se comparan. Creen que están fallando, que a cierta edad debieron ya alcanzar ciertas cosas, que han despreciado algunas oportunidades importantes en su vida, o en general que han fracasado en muchas cosas en la vida. Y no quiero ser demasiado condescendiente también. A veces hemos descuidado. A veces sí ha sido culpa nuestra. ¿A qué voy con esto? Que no porque haya sido nuestra culpa, no significa que no podamos ir a Dios y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, pequé. Tú me diste múltiples oportunidades y las desperdicié. Bueno, entonces el desánimo no me ahoga. Y ahora defino mi éxito no en planos terrenales, sino en planos espirituales, porque tengo la aprobación de Dios. Entonces, ese tengo un amigo, podrían ser ustedes, podría ser yo, que busca la constante aprobación de otros. Pónganse a pensar, si no tuviéramos con quién compararnos, no creeríamos que ciertas personas hayan alcanzado ciertas cosas y nosotros no. Así que nuestro gozo debe estar fundamentado en el Señor. Todo esto que quita nuestro gozo debe ser eliminado en nuestra vida. Nuestro gozo debe ser depositado en otra parte, no en lo material. Tenemos al justo Job como ejemplo que, aunque fue primeramente un ejemplo de fe y de confianza, posteriormente se desmoronó. Todo lo perdió, su riqueza, sus hijos y su salud. Y esto finalmente lo aplastó. Job 3:3 dice, vean lo que dice Job. Perezca, o sea, que se muera el día en que yo nací. Que perezca, que se muera, que se elimine la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Qué quiere decir aquí Job? Job maldijo el día en que nació. Dice el 11, vean el lamento de Job.
¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no morí al salir del vientre de mi madre? Él vio todo lo que había perdido y dijo, ¿por qué no me morí? Así que Job fue un ejemplo de fe y confianza, pero después se desanimó. Su tristeza corroyó su corazón. De ninguna manera quiero quitar el énfasis que la Biblia pone en su fe. Su fe es digna de ser imitada. Pero también la Biblia nos dice, también la Biblia señala el hecho de que dentro de todo lo que perdió, nunca se habla que perdió su gozo. Y eso es más importante. Cualquiera al escuchar los números de Job, al escuchar sus riquezas, hubiera pensado que Job era una persona de éxito, pero lo perdió todo y perdió su gozo. Nosotros tenemos, pongan atención, nosotros tenemos mucho menos que Job, hemos enfrentado mucho menos pruebas que Job y nos desmoronamos más fácil que Job. ¿Por qué nos desanimamos nosotros tan fácilmente? ¿Por qué perdemos nuestro gozo? Yo no quiero también que ignoremos el hecho de que Dios es quien pone tristeza en el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice que Dios pone tristeza para que nosotros vayamos a Él. Y que la tristeza que no viene de Dios es una tristeza que lleva a muerte. Segunda de Corintios 7, 10. Este tipo de tristeza que viene de Dios es una tristeza temporal. Es un quebrantamiento, pero que después tiene preparado el gozo. Dios deja que caigamos en un mar amargo para posteriormente aliviarnos con aguas dulces. Muchos predicadores hacen demasiado énfasis en el dolor del pecado. Echan en cara los pecados, señalan las debilidades de la congregación o acentúan su discurso en el pecado o en el infierno y desarrollan un sentimiento de culpabilidad en las personas. Sin embargo, aunque la tristeza en esencia es contrario al gozo, como dijimos al principio, el dolor no debería ser el hogar del creyente. El dolor es un camino, pero no el hogar. Lo que debería ser el hogar del creyente es el gozo. Caminar el camino amargo de la aflicción hasta llegar a la casa, que es el gozo. Eso también lo sabía el rey David. Cuando pecó, violando a Betsabé, porque la violó, y matando al esposo de Betsabé, Urías, el peso de la tristeza cayó sobre él. Sin embargo, él lo que pide es: devuélveme el gozo. En cuarto lugar, ten cuidado con el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad son otro enemigo del gozo. El afán y la ansiedad es aquel sentimiento de temor o preocupación excesiva. No me refiero a una preocupación legítima como estar pendiente de una medicina. Hay que comprar la medicina. Ese es un afán legítimo. O los nervios que surgen al esperar el resultado de un examen. Es una espera legítima. Es una preocupación legítima. Me refiero a un afán excesivo. Uno que quita el sueño. Uno que hace a una persona irritable. Uno que hace tener palpitaciones, sudoración, bruxismo, falta de aire. Todas esas desmedidas que una persona pueda tener por la ansiedad o el afán. Pocas cosas producen este grado de nerviosismo. Pocas cosas producen el afán como el exceso de dinero. ¿Alguien ha estado ansioso por tener demasiado dinero? No.
Pocas cosas producen este grado de preocupación como la falta de dinero. Ansiedad por encontrar libertad financiera. Dejar de estar preocupados por un trabajo seguro, una jubilación, un negocio lucrativo, todo esto. La preocupación es estar desempleado, no tener un ingreso seguro, tener deudas o gastos insostenibles. Eso produce intranquilidad, eso nos quita el gozo. Pero nuestro maestro nos pide ver hacia la naturaleza. Así nos dice Jesús, vean la naturaleza. ¿O no nos dice así? Mateo 6, vean los lirios. Esas flores tan hermosas y con un olor tan fragante. No sé quién ha tenido lirios, pero inunda la casa. Ellos no trabajan ni hilan, pero se visten tan bellamente que ni siquiera superarían al multimillonario Salomón. Nuestro maestro nos pide que miremos a las aves del campo, que no tienen ni empleo, ni salario mínimo, ni aguinaldo. No tienen prestaciones, no tienen jubilación, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Vean la naturaleza. ¿Lo podemos ver? Si somos diligentes en trabajar, si ustedes, hermanos, se levantan temprano, ponen su día en las manos de Dios y se encomiendan a las labores diarias, ¿por qué el Señor no acompañaría su esfuerzo? Ya si alguien es perezoso, es negligente, el Señor lo castigará. Pero si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, siendo diligentes, el Señor dice, ocúpate, pero no preocúpate. Piensen en esto. Piensen en lo siguiente. Dios nos ama más de lo que nosotros creemos. Dios nos cuida más de lo que nosotros nos damos cuenta. Sabemos que nos amó hasta la muerte. O alguien lo ignoraba. Pero les voy a decir algo que no se habían dado cuenta. El Señor nos amó hasta la muerte. Perdió su vida, perdió todo lo que tenía para llenarnos de gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Por si no me habían entendido la primera vez, se los vuelvo a decir, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no se amarguen con las personas. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, no se preocupen. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. En términos prácticos, para el apóstol Pablo, el gozo aplasta la ansiedad cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias. El gozo elimina la ansiedad cuando presentamos nuestras necesidades con gratitud. Pensemos en cómo oramos. Cambiemos un poco nuestras oraciones. Señor, tengo problemas económicos. Señor, te agradezco porque tú siempre provees. Señor, tengo una enfermedad. Señor, gracias porque tú eres mi doctor. Señor, tengo un conflicto con una persona. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad para dar testimonio del Evangelio en mi vida. En quinto lugar, para cultivar el gozo, aprovecha el sufrimiento y el dolor. Aprovéchalo. No es de todos los días. El camino al ateísmo, el camino a la incredulidad, no es la inteligencia, es la decepción.
Los argumentos para rechazar a Dios vienen después de que alguien ha roto sus esperanzas para con Él. Una persona, pensemos en una persona que espera que Dios lo cure de una enfermedad o resuelva cierto problema y Dios no lo hace. ¿Qué hace? Cuestiona el amor de Dios. Y posteriormente cuestiona su existencia, pero nunca llegó por la inteligencia. Otros toman decisiones tan drásticas, entonces, para negar todo tipo de provisión de Él. Otros somos peores que los ateos. Porque no negamos a Dios. Otros de nosotros no negamos a Dios, pero sí tomamos una postura de resentimiento y decepción para con Dios. ¿O alguien aquí nunca se ha resentido o decepcionado de Dios? ¿Por qué? Porque cuestionamos las pruebas y los dolores que vienen de parte de Dios. Pero si nosotros entendemos el propósito de las pruebas, es más fácil no solo permanecer firmes, sino también permanecer gozosos en medio de las pruebas. Estar gozosos en las pruebas, no significa dejar de estar tristes o decaídos, como sería natural. Yo no les estoy pidiendo que se rían mientras están en dificultad. Muchas pruebas a menudo ameritan derramar muchas lágrimas, como lo hizo el profeta Jeremías. O ameritan el equivalente a rasgar sus vestiduras, como lo hizo Esdras. O a derramar el corazón delante del Señor, como lo hizo Ana. No debemos por ningún motivo entender la mano firme de Dios como falta de amor. Deberíamos entenderlo como una mano que transforma el barro en alguna forma. Como Santiago 1 nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, que os falte sin que os falte cosa alguna. Para Santiago, el gozo de la prueba no proviene de un corazón que se endurece. Como muchos saben, como todos saben, estuvimos algún tiempo extendido en el hospital. Y uno sabe que hay un hospital, ¿no? Y hay enfermos en el hospital, pero uno realmente no dimensiona el dolor que hay. Y uno quisiera en el hospital, ahí de mi experiencia, ¿verdad? Ahí a la par de la camilla de Alejandra, uno quisiera hacer algo por los demás y no puede. ¿Qué haríamos? Llevémoslos al doctor, pero si ahí están los doctores. Llevémoslo al hospital, pero ya está el hospital ahí. ¿Qué hacemos entonces por esa gente que está sufriendo? Llevémosle medicina. Es que ya tiene medicina. ¿Qué hacemos para quitar el dolor de la gente? El sufrimiento. Dan ganas de llevarlos a los doctores y a los enfermeros, pero es que ya están ahí los doctores y los enfermeros. Hay unos buenos que se preocupan, pero hay otros que realmente se nota que han perdido la vocación y el servicio. Y ahora son indolentes al sufrimiento. Hay personal que pareciera que es basura la que se encuentra ahí en las camillas. Pero quiero que meditemos en ellos. Estos servidores médicos han perdido la sensibilidad. Y lo han hecho como un mecanismo para no sufrir. Imaginen ir a un lugar donde hay gente sufriendo, gente quejándose, gente malhumorada, gente preocupada, y que ese sea su trabajo. Y uno escucha las historias de los pacientes y es casi imposible no entristecerse. Es casi imposible no deprimirse. Ahora,
Imaginen empatizar con todos. Cada quien tiene una historia. Imaginen hablar con todos y condolerse con todos. En un lugar de sufrimiento donde uno se tiene que proteger de alguna manera de los virus, también muchos se han protegido del dolor. ¿Y cómo se han protegido del dolor ajeno? Con un corazón duro. ¿Qué hago yo para que el dolor de otro no me afecte? Imaginen estar con un paciente en una camilla y les cuentan su historia y se ponen a llorar. Y faltan 10 pacientes para escuchar su historia. Y mañana lo mismo, y mañana lo mismo, y mañana lo mismo, y vienen nuevos y salen otros, y fallecen. Y hay niños y adultos abandonados y de todo. ¿Qué termina haciendo uno? Pone un corazón duro para que lo que la persona me dice no me afecte, no me derrumbe. ¿A qué voy con todo esto? La forma en que nosotros asumimos la prueba. Alguien puede decir, no voy a hacer que el sufrimiento me desmorone. Y entonces vienen y ponen duro su corazón. Algunos enfrentan la prueba endureciendo su corazón para que el dolor no penetre. Pero la forma en que el cristiano debe asumir la prueba no es perdiendo la sensibilidad del sufrimiento, sino entender para qué es el sufrimiento. Solo así tendremos por gozo el sufrimiento. No endureciéndonos, sino sensibilizándonos a la voluntad de Dios. Dice Santiago, tengan por sumo gozo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la prueba venga, gócense. Pero vean que Santiago no dice solo gócense, dice tengan por sumo gozo, mucho gozo. Porque entendemos para qué es la prueba. Según Santiago, una de las razones es porque entendemos que la prueba nos produce paciencia. Esa paciencia debería ser para darnos a nosotros un motivo de gozo. A veces el sufrimiento no viene de una prueba como algo circunstancial. A veces el sufrimiento viene del hecho de que nosotros somos despreciados por ser cristianos. Quiera que no, de alguna forma termina siendo un sufrimiento. Ser cristiano a veces significa ser despreciado, ser relegado, ser visto con malos ojos. Es difícil pelear contra la cultura. Especialmente la nuestra, donde hay gente que cree, pero no cree. Si ustedes hablan con los guatemaltecos, de 10 personas, 9 dice que creen. Pero realmente lo que pasa es que saben que Dios existe y saben que Dios es bueno y saben que Jesús es el Salvador, pero no viven evidentemente como un Salvador personal ni como un Señor. Nosotros no podemos hablar propiamente de persecución. Al menos no hoy en día. Al menos hoy hasta las 14 horas no podríamos hablar de que el cristiano sufre sufrimiento. Ya después de las 14 horas no sé qué nos depara. Pero hablemos hasta hoy. Por los reportes que nos da nuestra hermana Mónica, sabemos que el socialismo y el comunismo son enemigos naturales de los cristianos. Así que no podríamos descartar la idea de un sufrimiento y persecución en Guatemala. Pero ya sea por una persecución, una futura persecución, o por ser menospreciados hoy, debemos gozarnos por ello. Que dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Esto quiere decir que a la luz de los cielos, de nuestro premio en los cielos, cualquier costo en la tierra que debamos pagar no significa absolutamente nada. Gócense y alégrense porque el futuro es mucho más grande. Pero el gozo no es necesariamente contrario al lamento. Dios nos manda a gozarnos tanto como a lamentarnos. Es decir, estar gozosos no significa poner cara de payaso. No, estar gozosos no significa ponernos una careta fingiendo que todo está bien. Al contrario, fingir el gozo es algo miserable y deplorable. Quien haya fingido el gozo es un miserable. Perdón, hermanos, pero si alguno de ustedes está fingiendo tener gozo, es tanto o más pecaminoso que no tener gozo. La Biblia no nos obliga a fingir tener alegría. Santiago 5, pues Santiago también nos lo dice en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué quiere decir esto? Hagan conforme a cómo se sienten. O sea, no seamos hipócritas. Estar gozoso no significa poner cara de estar felices. O hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Todo bien, todo bien. Cuando sabemos que no todo está bien. Cada uno haga lo que corresponda cuando se sienta así. Tampoco Dios nos demanda reprimir la tristeza. El asunto es que la tristeza no debe ahogarnos, sino animarnos a buscar de Dios. El Salmo 119, 71 dice: bueno es para mí ser humillado y afligido, para que aprenda tus estatutos. Es decir, que los estatutos del Señor son el gozo. El Salmo 119, 11 dice: la aflicción debe provocar en nosotros un gozo más fuerte. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 6:10? Dice: como entristecidos, pero siempre gozosos. El gozo no debe acabarse nunca, ni en las más grandes pruebas. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. La tristeza que pueda llegar a nuestra vida nunca debe consumirnos, porque la llama del gozo debería ser siempre más fuerte. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12, versículo 2? El autor de los Hebreos nos invita a nosotros y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando sintamos que las pruebas nos abruman y el dolor nos aplaste y el gozo se acabe, cuando sintamos que nuestro espíritu se seca, que la amargura nos invade y que la ansiedad se instala en nuestro corazón, pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús puso el gozo delante de Él para sufrir la cruz. Nosotros debemos poner el gozo de Él para sobrellevar cualquier otra cosa. Pero tener su gozo es mucho más que imitarlo. Yo no les estoy diciendo principalmente imiten a Jesús. Este pasaje no nos invita principalmente a imitarlo. Sí debemos imitarlo. Este pasaje nos llama a depositar nuestra confianza en Él. Él puso el mayor gozo que alguien puede tener al sufrir la cruz. Y es un gozo en el cual hoy podemos gozarnos también. El pastor Adrian Rogers, en un sermón titulado El gozo es un trabajo interno, cuenta el testimonio de un pastor llamado F.B. Meyer. Este es el testimonio de Meyer. Este es el secreto del gozo. Dice Meyer: el gozo comenzó en mi vida una solemne e inolvidable noche
que me puse de rodillas frente a Cristo y tuve la luz de su Espíritu Santo enfocado sobre una cosa sucia que tenía en mi corazón. Y la tenía guardada allí. Casi ni me acordaba de ella. Había estado viviendo muy desordenadamente por algún tiempo, cuando un día un joven pastor vino a nuestra iglesia y, escuchándole, sentí que él tenía el secreto, el éxito del gozo que yo no tenía, pero que yo estaba buscando. Así que hice una cita para conversar con él al día siguiente, temprano en la mañana. Y cuando estuvimos juntos, después de algunos preámbulos conversacionales de rigor, yo le dije al pastor: debí confesarle que soy un pastor cristiano, pero que me siento completamente infeliz. La congregación espera mucho de mí, pero mi corazón está lleno de tristeza, está lleno de pecado. ¿Cómo podría yo ayudar en esa condición? ¿Cuál es el secreto de su vida? ¿Cuál es el secreto de su regocijo? Y él, en forma muy sencilla, me preguntó: hermano Meyer, ¿se ha entregado completamente a Jesucristo? Y yo, un tanto sorprendido, le respondí, casi con duda, bueno, en términos generales sí. Y él, con una sonrisa casi imperceptible, me dijo: no hay generalidades delante de Dios. Si usted no está total y completamente entregado a Dios, tenga su tiempo personal con Él y arregle ese asunto sin pérdida de tiempo. Así que aquella noche, con la puerta de mi cuarto cerrado con llave y arrodillado junto a mi cama, me propuse no dormir hasta que no hubiera arreglado ese asunto. Yo y todas mis cosas al servicio de Jesús. Me dio la impresión de que Jesús estaba a mi lado. Saqué mi llavero con todas las llaves de mi casa. Saqué de ese llavero una llavecita pequeña. Y poniendo en la palma de mi mano el llavero, extendí hacia donde tenía la impresión que estaba Jesús y le dije: Señor, aquí están las llaves de mi vida. Jesús, con un tono de tristeza, me preguntó: ¿están todas las llaves allí? Yo le contesté: todas, excepto una pequeña llavecita en una gaveta de mi escritorio que no es nada realmente importante. Jesús me dijo: hijo mío, si no puedes confiármelo todo, no confiarás en mí para nada. Y Satanás me susurró al oído: no debes entregarle esa llave. Además, si le permites que haga su voluntad en tu vida, quién sabe lo que te pida después. No le entregues esa llave. Finalmente dije: Señor, no puedo darte esta llave. Pero estoy dispuesto a que me la quites. Me dio la impresión de que Jesús extendía mi mano con mis dedos cerrados sobre la llave.
Voy a pedir más agua. Me dio la impresión de que Jesús extendía mi mano con mis dedos cerrados sobre la llave y con una fuerza gentil abrió mis dedos y me quitó la llave. Y luego se dirigió a la gaveta de mi escritorio y vio que allí tenía guardada una cosa terrible y repugnante. Y Jesús me dijo: debes botarlo inmediatamente y nunca volverla a tener. En ese instante que Jesús me quitó esa llavecita, en forma inexplicable me quitó el deseo de poseer lo que tenía guardado en la gaveta. Quitó ese deseo de mi corazón y comencé a odiar aquello que había guardado tan celosamente y por tanto tiempo. Y le dije: Señor, desde esta noche deseo que tú hagas tu voluntad en mi vida. Pensé que al día siguiente sentiría una especie de emoción desorbitante, pero todo estuvo normal y en calma. La diferencia es que tenía la sensación de que verdaderamente pertenecía a Jesús. Es el testimonio de Meir. Nosotros tampoco perdamos el tiempo y entreguémosle todo a Dios. Todo lo que no tengamos que guardar. Hoy, porque es domingo y porque estamos juntos. Porque no sabemos si habrá un mañana. Porque el Señor hoy nos ha hablado y porque el Señor sella en nosotros la palabra. ¿Cuáles son las llaves de nuestra vida en las que guardamos algo en alguna gaveta? Ansiedad, amargura, dolor, tristeza. Eso cambiará cuando pongamos nuestra vista en Él y pongamos nuestra vida en su gozo. Porque ha vencido la cruz. Hoy le pertenecemos. Por eso, si pudiera darle 5 consejos sobre cultivar el fruto espiritual del gozo, sería: conoce el verdadero gozo, ten cuidado con la amargura y la apatía, ten cuidado con el desánimo y la tristeza, ten cuidado con el afán y la ansiedad, aprovecha el sufrimiento y el dolor. Porque el fruto del espíritu es gozo.